Hola, yo soy Juanpa y bienvenidos a La Caverna. Por fin llegó el momento. Con ustedes, Quique Sánchez. Hola. Bueno, y con esa gran canción navideña iniciamos esto que se llama La Caverna. Bienvenidos a La Caverna, el único lugar donde lo políticamente correcto no entra y la verdad se atreve a hablar. Bienvenidos donde las ratas van a huir. Ya se escucha cómo salen corriendo, porque acá en La Caverna vamos a tratar todos los temas. Y no como en un noticiero así acartonado, buenas tardes, bienvenidos, sino con el estilo propio de Quique y de quien les habla Juanpa, para que ustedes se sientan como una conversación en la sala de su casa. Quique, ¿cómo vamos? Juancho, ¿cómo vamos? ¿Bien o no? Bien, bien, Quique. Convulsionado con todo lo que pasa en este país, ¿no? Porque estamos llenos de noticias, todos los días hay noticias, todos los días hay escándalos. Ahorita en época electoral, mucho más. Pero hablar de política a veces suele ser aburrido. Entonces yo sí quiero que hablemos de un tema muy cotidiano, si se quiere, que convive con nosotros todo el tiempo, que es el tema de los lujos. Y para empezar a hablar de lujos, es analizar las personas cómo exhiben sus lujos, qué lujos tiene la gente, qué lujos tiene uno, qué cosas normales tiene uno que creen que son lujos. Y es que, digamos que a mí me parece que hay gente que cree que son lujos, pero son cosas, cosas que se ven culas. Por ejemplo, esos que andan con camisetas que dice Gucci gigante en el pecho. Ah, sí, pero las compras en San Victorino. Sí, todas son del Gran San. Sí. Las de 25.000 pesos. O los que tienen el iPhone 17, pero en la casa viven en obra gris. O andan en Transmilenio con el iPhone 17. Ah, no, y entre las huevas para que no se lo roben. Porque si se lo roban, le debe al banco 48 cuotas. Entonces, ¿cómo va a responder? Con la tarjeta Codensa. Pero son lujos. Ese es un lujo, por lo menos. Hay gente que cree que la tarjeta Codensa es de pobres. Pero para que usted le den una tarjeta Codensa, tiene que tener con qué respaldarla. Entonces, es un lujo que la gente no cree que es un lujo. O la tarjeta de éxito. Cualquiera de esas, porque usted vaya y pregunte en un barrio en Ciudad Bolívar a ver si tienen tarjeta de éxito. De pronto una que el hijo trajo, quién sabe de qué procedencia. Sí. Pero Quique, para arrancar quiero que hablemos de esas cosas que uno cuando niño tenía, que uno no se daba cuenta, pero que en realidad son lujos. Uy. Usted en su infancia que tuvo, que luego se dio cuenta cuando era grande, que en realidad era un lujo. Duro porque de pronto los lujos de mis compañeros, bueno, mis amigos de infancia, pues yo ya tengo mis añitos, 40 años. Sí, se nota. Se nota. Pero los lujos de tener una bicicleta. ¿Usted tenía una bicicleta? No. Tenía. Ah, ok. Mis ok. amigos tenían bicicletas, yo no. La pregunta era al contrario, pero también sirve. Porque mi pregunta iba enfocada a, no sé, uno cuando niño quizá le compraban ropa en un centro comercial. Uno lo veía como algo normal. Pero en realidad y en la realidad de nuestro país, eso es un lujo. Digamos, en mi época eran las Vans. El pelado que tenía los Vans, ese pelado tiene plata. Era el clase alta del barrio, Sí. del salón, del curso. Claro, eran unos tenis que en esa época valían 150.000, 180.000 pesos y era en esa época lujoso. Y andar con ropa ancha, rocawear. Yo en esa época andaba en patines, rayando ceras para montar patines, montaba patinaje extremo. Ah, bueno, ese era un lujo. La marca de los patines. Los patines, claro. Porque pues obviamente, digamos, a uno le tocaba las marca Pajarito, mientras que los amigos sí tenían las marcas, que unos patines que valían 300.000, 400.000 pesos. Eso eran lujos. ¿Sabe también qué es un lujo? A uno le tocaba con las Barbie. Que es un lujo que uno no se daba cuenta. Por ejemplo, cuando yo estaba como en octavo, ya mis compañeros tenían BlackBerry. Y yo tenía ese Alcatel que era copia de BlackBerry, que tenía el teclado, QWERTY y demás. Pero mis compañeros tenían BlackBerry. Y lo veían como algo normal y uno sabía que era un lujo que tenían. Es como, no sé, mucha gente probó McDonald's a sus 20 años. Y muchos niños creían que la cajita feliz era algo cotidiano, pero que terminaba siendo un lujo. Yo tenía el Motorola. Un Motorola, Motorola bombón. Ah, el gris. El grisecito. C115, ya sé cuál es, Ese Exacto. fue mi primer celular. Un ¿Sí? Motorola C115 fue mi primer celular. Ese era para mí un lujo.
Claro, y que uno tenía la aplicacioncita esa de hacer canciones, Sí, sí, sí. de inventar las canciones. Oiga, ahora el mundo ha cambiado un poco y la gente ve como lujos cosas que antes se veía como ser pobre. Entonces ahora la gente ve como un lujo vivir en el campo. Antes decía el que vive en el campo es el campesino pobre que no tiene educación, que no tiene vías, que no tiene... Ahora es un lujo tener una casa en el campo. La gente ahorita está cansada de las metropolitanas, se podría decir así, y está migrando para el campo. Ya quiere una vida como más tranquila. Yo, por ejemplo, me gasto del lugar de trabajo a mi casa a veces 2 horas y media. Ya uno se cansa de eso. Claro, claro. Quiere Pero pues vivir en el campo, la gente, pues ahorita con esto después de la pandemia, la gente, la virtualidad la totalmente. virtualidad Y la ayuda mucho. tranquilidad que está... Vea, yo en pandemia viví en el campo, viví 6, 7 meses de pandemia en el campo. Podía salir a caminar, podía, mientras la gente en Bogotá estaba Eso eran encerrada, lujos. le tocaba con el pico y cédula y toda esa vaina. Y yo no, pues yo salía todos los días, iba, me compraba mis cigarros, caminando, normal, volvía a la casa. Y eso, lo que usted dice, Relajado. es un lujo. La gente que vivía en un apartamento de 30 metros cuadrados, pues tenía que vivir en ese apartamento encerrado por lo menos 4 o 3 días a la semana porque no dejaban salir. Los que vivían con la mujer, ¿cuántas separaciones hubo? Claro, claro, claro. ¿Y cuántos hijos también? Claro. La pandemia dejó muchas separaciones, muchas casas Y muchos divorciadas, embarazos. y muchos embarazos también. Oiga, ¿sabe también qué me parece la gente que es que hay gente que es absurda, güey? Gente que toma Corona y dice, oh, es que yo tomo Corona y es un lujo. La Corona desde que se empezó a fabricar acá en Colombia dejó de ser una cerveza lujosa. Sí. Dejó de ser una cerveza extranjera. Es una cerveza como cualquier otra hecha acá en Colombia. Pero entonces el que toma, salen, pues puta, se gastan la quincena en una Corona y creen que es que son los chachos. En mi época, Qué pena, cosas que antes eran de pobres y ahora es un lujo. Los caballos. Antes la gente en el campo no tenía carro, andaba a caballo o en mula. Ahora tener caballos, tienen mulas de exposición, ahora es... se han invertido las cosas. Sí, 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 claro. Eso también va un poco hacia la cultura, ¿no? Ahorita que está tan de moda esa cultura agropecuaria y de las Toyota y Pues de las los viejas les caballos. gustan ahora los agropecuarios, ¿no? Exacto, cuando antes era como, uy, no, 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 no. no, no. Con este man no me junto porque es un ordinario. Exacto, Y ahora exactamente. están botando la por él. Pero así es la vida y así cambia el mundo, ¿no? El mundo va cambiando, pero luego vuelve a terminar siendo un círculo. Entonces va a llegar un punto en que tanta gente se va a ir a vivir al campo que ya luego van a querer salir de allá y se va a volver a vivir algo marginal, vivir en el campo. O sea, yo siento que el mundo siempre vuelve a lo mismo. Da la vuelta y vuelve y da la vuelta y vuelve y da la vuelta. Sí, pero digamos que el estilo de vida... Pero mire, por ejemplo, ahorita hay una crisis en el campo. Sí, totalmente. Hay muchos jóvenes hijos de campesinos que no quieren seguir en el campo. Sí, no, y se por eso vienen hay a la crisis. ciudad a estudiar porque pues el campo no O sea, tiene yo- oportunidades, no pueden ser competitivos, no tienen acceso al crédito, entonces es muy difícil para un campesino seguir viviendo en el campo. Y una persona de la ciudad se va para el campo, pero pues no tiene, digamos, esa capacidad con las que crece el campesino. La berraquera que se necesita Claro. para uno trabajar el campo. Oiga, Kix, dentro de los lujos que uno también tenía y que ahorita que ya se empieza a entrar diciembre, tener regalo de Navidad. Duro. No es como algo que lo tenga todo el mundo. Y uno lo veía muy, muy normal y si le regalaban algo que a uno no le gustaba, antes uno se emputaba. Y ahora es muy normal. Ahora es muy... perdón, y hay gente que no tiene ese acceso a un regalo de Navidad. Aprovecho para tirar esta cuña. La Fundación Escuela Libertad y la Hora de la Verdad se unen en esta Navidad para acompañar a los niños con cáncer de la Fundación Pequeños Valientes. Esos pequeños héroes que luchan cada día con una sonrisa, aunque el dolor sea muy grande. Ellos no piden mucho, solo un motivo para seguir creyendo que el mundo también piensa en ellos. A veces, un juguete es más que un regalo, es esperanza. Puedes llevar tu donación a la calle 127B, número 14A31, hasta el 17 de diciembre. En esta Navidad, regala amor y regala esperanza. Entonces, así como lo vieron, hay muchos niños que no tienen acceso a un regalo de Navidad, que no tienen acceso a un carrito, que no tienen las niñas acceso a una muñeca, una Barbie. Y uno en su niñez creía que era normal. Y si le regalaban el carro que era el anterior al que uno quería, entonces uno se ponía bravo. Pero terminan siendo lujos. Hace un año, recuerdo muy bien, anécdota pues para todos que nos están viendo. Hace un año estuvimos entregando juguetes y nos decían allá, este es el único regalo de Navidad que van a recibir los niños. Claro, claro. Los niños de una fundación, aproximadamente como unos 200 niños Un había. poquito más, sí. Y pues les llevamos alegrías, sonrisas y sin necesidad de cámaras y, Sí, no y hay haciéndonos que... virales, uno entregando las cosas De corazón, totalmente. y lo vamos a hacer este año también porque que sea
una forma de cambiar, un granito de arena para cambiar este mundo. Y pues vamos a ir dando los niños que pues padecen lastimosamente de cáncer y que quieren un regalito, que niños de escasos recursos, y pues ahí vamos a estar, ¿no? Esa es la cuñita que vamos a darle. Y pues si usted está viendo eso y quiere donar, pues puede traerlos a la calle 127B, número 14A31, quinto piso. Ahí pueden dejar sus regalos, sus donaciones para estos niños, que sacarles una sonrisa en Navidad. Oiga, Quique, estamos hablando usted y yo de lujos, pero hablemos ahora sí de lujos, y esto es El Fogón. Prepárense, porque en el fogón lo políticamente correcto es lo primero que se quema. Aquí vamos. El fogón. Bueno, que resulta y pasa, a lo largo de la historia en los países se han hecho pues dictaduras, regímenes que oprimen al ciudadano, y otros que se pintan de salvadores, pero quieren al pobre más pobre para ellos ser más ricos. Y empezamos hablando de lujos que se han dado los dictadores del mundo, y empecemos hablando por el vecino. Nicolás Maduro en Venezuela tiene colecciones de relojes suizos. También tiene banquetes exclusivos de filetes y jamones importados solo para él, ¿no? Porque para el pueblo ni una harina pan. También el avión presidencial para ir como de aquí de Bogotá a Chía. Vuelos así de cortos con el avión presidencial. El hijo, pues lo han grabado pues rodeado claramente de guardaespaldas, pero también de licores premium en fiestas privadas. Y aparte tiene guitarras de colección, trofeos de béisbol que nadie más tiene en el mundo. Todo porque él salvó al pueblo venezolano y se merece tener una buena vida. También acordémonos de los Castro, los que prometieron la revolución en la hermosa Cuba, que tienen la isla Cayo Piedra. Es una isla exclusivamente para la familia Castro, donde tienen yates, delfines, restaurantes privados. Cerca a Cuba. Cerca a Cuba. No me la sabía. Isla Cayo Piedra. Es la isla familiar de los Castro. Ellos tienen tan poquito que... Pobrecitos. Mansiones en todo Cuba, tienen mansiones. Esto documentado ustedes lo pueden ver en La vida oculta de Fidel. También Fidel Castro, si usted recuerda, sus últimos días todo el tiempo andaba con sudaderas negras, Adidas. Sudaderas Adidas. Importaba sudaderas solo para él, porque no, la gente en Cuba no tiene acceso a las marcas gringas. Pero maldito solo para imperialismo. Él. Sí, el imperialismo yanqui. Es que los Castro son de los más descarados. Parques acuáticos, piscinas olímpicas. Castro pues usaba Rolex Submariner todo el tiempo, autos Mercedes-Benz blindados, pero el capitalismo es el culpable de todo y no la revolución comunista. Daniel Ortega y Rosario Murillo, su señora esposa y vicepresidente, pues tienen una flota de Mercedes-Benz blindados, al mejor estilo del Vaticano. Tienen residencias de lujo, decoradas y chapadas en oro, con arte religioso del más caro. Mientras persigue sacerdotes, pues él compra el arte religioso más caro. Y tengo entendido que toda la familia trabaja en el gobierno. Es decir, la familia está rica. O sea, totalmente. Y los hijos se la pasan viajando entre Dubái y Europa. Pasemos a la República de la Argentina con Cristina Fernández y Néstor Kirchner, que anda muy famosa Cristina Fernández de Kirchner por estas épocas porque la capturaron, le quitaron sus bienes, le hicieron extinción de dominio, pero tiene una colección de carteras Louis Vuitton y Hermes, las marcas más caras, pero ellos siguen pintando el capitalismo como su horrible espanto para cualquier nación. Hoteles, sociedades privadas cerca a la Patagonia, y por toda la Patagonia la tienen invadida de apartamentos y hoteles propiedad de la familia Kirchner. Joyas y relojes de lujo, incluyendo pues Cartier, Rolex, todos estos relojes pues más caros. Y pues su hijo Máximo, que tiene una colección de autos de lujo totalmente millonaria. Evo Morales, el expresidente del narcogobierno, si se quiere decir. ¿El abusador de niñas? Ese mismo. Avión presidencial Falcon 900X de $38 millones. Pero el que defiende la Pachamama y sí. Yo soy un indígena. ¿Dónde está la coherencia? Usaba el helicóptero para viajes de menos de 30 kilómetros. Me parece por allá la vicepresidente Francia Márquez. Sí, señor. Camas y muebles de lujo instalados en oficinas y residencias públicas, en edificios del Estado. ¿Para qué querría esas camas? ¿Tendrá que ver con esa acusación que se le hace de abuso a menores? Vaya uno a saber. Y importaba para él la Coca-Cola.
mientras él decía que no, que la vida comunitaria, que las bebidas del pueblo, de los indígenas, pues él importaba para él Coca-Cola. Vámonos ahora con Pepe Mujica, el papá de la austeridad. Los que dicen es que ese sí era un zurdo verdadero. Y es que vivía en una finquita. Pues resulta que mientras él fungía como el austero, su esposa tenía una finca con las máquinas de agricultura más caras, sistemas privados de riego, mientras dicen que no, que hay que cuidar el recurso hídrico y todo, pues ellos tenían en su casa todo esto muy bien con tecnología de punta, pero todo con dinero del Estado, como les gusta a los zurdos. Y pues tenía una colección de autos antiguos y motos antiguas también, que nada estaba a nombre de él, por supuesto, porque él era el austero, entonces estaba a nombre de sus cercanos. Y ahora vamos con las más terribles, que son los dictadores a nivel del mundo. Y vea, póngale cuidado. Muammar Gaddafi de Libia tenía una carpa de oro que llevaba a todos sus viajes. Una carpa de oro. Una enfermera ucraniana personal para él, para que le hiciera masajes y demás. Una colección de autos, palacios subterráneos en Libia. Y además, Gaddafi tenía un séquito de modelos, muchas de ellas venezolanas, cuenta la historia, para él, era su comitiva. Su placer. Él era su comitiva, ¿no? Su grupo de cercano, pues todos eran modelos que lo acompañaban. Saddam Hussein, de Irak, más de 80 palacios, tenía un zoológico privado al estilo Michael Jackson, tronos en oro y colección de armas bañadas en oro. Seguimos con Mugabe de Zimbabue, celebraciones de cumpleaños que costaban millones de dólares porque él era el salvador de Zimbabue, mansión llamada la Casa Azul valorada en decenas de millones de dólares y viajaba todo el tiempo a comprar solo ropa de diseñador, que ya adelante vamos a hablar de viajes para comprar ropa de diseñador. Bashar al-Assad de Siria, colección de arte europea multimillonaria, palacios privados con remodelaciones todo el tiempo y viajes turísticos durante la guerra, mientras Siria estaba ardiendo, pues él se la pasaba viajando de turismo. Pues ni hablemos de Kim Jong-il y Kim Jong-un de Corea del Norte, que tienen los whiskies más exclusivos para ellos, mientras la demás gente no tiene acceso al exterior, pues él sí. Establos privados con caballos de millones y millones de dólares. Lo que decíamos, que los caballos ahora son un lujo, y una cinemateca personal para él, con salas IMAX y, bueno, mientras tanto el pueblo y los supermercados vacíos. Y terminemos hablando de Pol Pot en Camboya, que dejó tantos muertos, pues tenía mansiones en la jungla. En la jungla de Camboya tenía mansiones, muchas de ellas subterráneas, con cocinas lujosas. Además era un ratero de arte profesional, tenía sus mansiones llenas de arte de millones de dólares, pero todo robado. Y esclavos personales. Andaba con esclavos personales. En pleno siglo XXI. Para él, exacto. Así es. Bueno, Quique, esto fue... Aquí nos gusta el fogón, les explico, es para quemar a todos esos zurdos que posan de austeros, de que les gusta el pueblo. Pues no, aquí en el fogón salen quemados. Pero usted no me nombró, Petro. Para allá voy. Esto es la rata de la semana. Atención, se detectó movimiento en las cloacas de la izquierda. Llega el momento de premiar el descaro. Bienvenidos a la rata de la semana. No me inviten a grandes bacanales, no voy. La rata de la semana. Bueno, Quique, sí, como escuchó la rata de la semana, hace 8 días se conoció que en Nueva York el presidente Gustavo Petro viajó y entre sus cuentas, porque él hizo públicas sus cuentas, estaba compras en Gucci, en Prada, recordemos también sus zapatos Ferragamo, que él decía que eran regalados. Recordemos también esos gastos en los mejores hoteles y los viajes todo el tiempo. El que dice que hay que disminuir la huella de carbono, que el petróleo es horrible, pues se la pasa viajando por el mundo. Y el zurdo dice, ay, entonces ¿por qué es de izquierda tiene que vestirse de taparrabos? No. Pero es que hay que ser coherente. Si él habla de que hay que promover la industria nacional, pero se va a comprar a Gucci y a Prada. Que él dice que no hay que contaminar, lo que le decía, pues se la pasa viajando por el mundo, yendo a Arabia, a los Emiratos Árabes, donde viven del petróleo. ¿Qué le habrá dicho? Que no exploren más y no exploten más petróleo. ¿Qué le habrá dicho A mí Petro? no me inviten a grandes bacanales. Y allá se la pasa con los árabes. Verónica Alcocer viviendo dichosa en Noruega, dichosísima. Suecia. En Suecia, perdón, sí, en Estocolmo.
dichosa, con los lujos que cualquier persona en Colombia quisiera tener, pero pues que solo los tiene la familia presidencial. Eso sin contar el escándalo que hubo al principio del gobierno de los edredones de pluma de ganso. ¿Se acuerda? Sí, señor. ¿Para qué los ¿Qué habrá querría? pasado con esos heredones? No, pues eso se muere. Eso ya pasó el escándalo de una semana y ya. ¿Será que en esos edredones se revolcaba con Linda Yepes? Vaya uno a A saber. ver. O Verónica, como dicen lo de Ahmed Escaf, quién sabe si también los usarían ellos. Pero hay que pensar en algo. Bueno, la casa en Chía. La casa en Chía también, que en Santa Ana, súper lujosa, pero no, él es un hombre del pueblo y para el pueblo. $1.000.000 vale esa casa. También acuérdese lo que mencionamos ahorita, los viajes de Francia Márquez en helicóptero. Y cuando le dijeron algo, no, de malas. Ella es la vicepresidenta, ya tenía derecho a Se le andar. olvidó el Cauca. Tanto Ah, que sí. iba a decir que él chocó, que el Cauca, que ella iba... Que su gente, que los mayores y las mayoras. Yo no la he visto allá. ¿Usted la ha visto? No, pues yo no he ido al Cauca. No. Ah, uno va al Pues yo no he Cauca, visto- ya lo dejan. Yo no he visto en la primera noticia donde ella vaya a auxiliar a su gente. Y es que son tan descarados que la misma Francia Márquez salió a reconocer que la gente del Cauca le dijo, oiga, antes de que ustedes llegaran al poder, vivíamos mejor. Entonces, ¿dónde quedó el vivir sabroso? Ah? Lastimosamente escogieron un mal gobierno. ¿No? Y ahora que lo padezcan. Pero el problema no es solo los que están arrepentidos, porque al fin y al cabo ellos ya se quitaron la venda de los ojos. El problema es los que siguen creyendo que Petro es la solución. Los que ahora creen que Iván Cepeda debe ser el sucesor de Gustavo Petro. Eso sí, hago una aclaración. Iván Cepeda no es el candidato de las FARC. O sea, todas estas fotos que ustedes están viendo, pero no, él no es el candidato de las FARC. Hagamos la salvedad. Entonces, ¿el candidato de quién? Vaya uno a saber, porque es que así son ellos. Se juntan allá entre todos. Gustavo Petro, yo no soy el candidato de la politiquería. Roy, Benedetti, Prada, todo el santismo en pleno, los Cristo. Pero él no era el candidato de la politiquería. Y lastimosamente, ¿cuánta gente compró? Por Ah, ejemplo, no. la reforma pensional, la reforma laboral. ¿Cuánta plata pasó? ¿Qué pasó con la ONGRD? Pero él no. El clientelismo no Ah, era no, con no, él. no. Y la corrupción de la ONGRE nunca tuvo nada que ver con él. Fue como Santos, todo fue a mis espaldas. Yo no tengo ni idea de lo que pasó aquí. Y la platica de la campaña, con ingresos de la... dineros de... Y con dinero público, Petro gastándose sus euritos en un prostíbulo en Portugal. Otro Ah. de los lujitos que se da el presidente. Y él no lo negó. Ah, no, él dijo, un día de estos contaré. Luego va a decir que seguramente se sentó allá a estudiar cómo las personas tenían que dedicarse a eso para poder salir de la pobreza. ¿Usted se acuerda de esa noticia donde él dijo que él fue a ese tipo de barrios a hablar En- de Marx? En Francia, que En se fue a Francia. leer a Marx y a subrayarlo, A donde las prostitutas. que porque él dijo, la segunda vez que leo a Marx y lo subrayé y estuve en los prostíbulos de Francia, de París. Por eso sea, estuve perdido. Esos cuentos tan chimbos, por ejemplo, lo que hizo en Ecuador, que se fue a escribir un libro. Pero En Manta, Ecuador, ¿no? En Manta, Ya Ecuador. sabemos toda la relación que tiene Manta con el narcotráfico, pero pues él no, fue a escribir un se libro. fue a Manta a escribir un libro, pero precisamente ahí, porque no lo hizo en otro lado. Colombia no es grande. No, y sabiendo de verdad la implicación que tiene Manta para el narcotráfico. Ahora, es que Y que está involucrado con la muerte de un uno, precandidato. uno se pone a pensar, Quique, y es que este gobierno hace todo para suavizarle el camino a los narcos y no hace nada para atacarlos. Porque amiguísimo de Maduro, Ruta, Cartel de los Soles, todas las garantías para ELN y FARC, dos carteles gigantes de narcotráfico en Colombia, y qué hacía Petro de verdad en Manta, uno de los puntos claves de la ruta del narcotráfico que sale la coca hacia México, Estados Unidos y Europa. Como dice bien una senadora de la República, es que hay que tener cemento en la cabeza porque para creer ese tipo de Es que cuentos. justamente hacia allá iba cuando le dije que hay gente que todavía le cree. Sí, no, Eso se fue a es escribir gente un con libro. cemento en la cabeza, estoy segurísimo. Se fue a escribir un libro. No, sí, es que es mi presidente. Y lo siguen defendiendo. Y no dice. a ver, Ahorita no lo que nos salió de Iván idiotas. Mordisco, que Iván Mordisco en unos chats le decía a otro guerrillero, es que yo a él lo puedo hundir con toda la relación que hubo con Majin Buu, con todo el apoyo que hubo en la campaña Petro presidente. Pero la gente va a decir que no, que eso es invento de ese narco de Mordisco, que Petro es limpio de todo lo que... Solo le creemos a RTBC. No, y es que aquí la gente de verdad tiene tanto cemento en el cerebro, weón, que creen que el Palacio de Justicia se lo tomó el ejército, cuando ya han dicho que esa captura del Palacio de Justicia fue financiada por Pablo Escobar y ejecutada por el M-19.
Creen que el Plan Colombia solo benefició a los más ricos, pero le sirvió al que vive del turismo aquí en Melgar, aquí en Villavicencio, para que la gente del interior del país pudiera visitar sus regiones, para que las empresas empezaran a invertir. Pero ellos creen que no, que ese fue el que dañó a Colombia. Y ahora también creen que todo lo que hace Petro es por el bien del pueblo, cuando sube la gasolina que afecta a la canasta familiar, cuando las decisiones que toma, como la reforma tributaria, van en contravía del emprendimiento, porque cuántos tenderos se quebraron por la reforma tributaria y esos sellos y el impuesto saludable. Pero no, aquí nos han vendido un cambio de relato, Quique, tremendo, donde el malo resulta ser el salvador y el bueno resulta ser el verdugo. Pero saben cambiar la historia. Ah, no, ellos son expertos dándole la vuelta a la historia. O sea, la meta de ellos es cambiar o hacen la ideología y saben cómo penetrar a la gente, que es lo que me aterra, a través de sus influenciadores. A través del relato, totalmente. del Es que relato. o sea, ellos, ese cuentico de la memoria, de vendernos la memoria, no, porque es que la memoria es lo que usted recuerda, la historia son los hechos. No, y uno Pero le ellos puede- no hablan de historia, ellos hablan de memoria. Exacto, pero lo peor es que uno le puede decir, no, es que realmente pasó esto, y los petristas igual salen a decir, no, no es cierto porque mi presidente dijo esto. Entonces, el Tienen M19 cemento en el la cerebro. Exacto. Y entonces uno les dice, oiga, pero es que su presidente estuvo en Panamá, estuvo con fotos, salió de la mano con Linda Yepes, ¿cierto? Y lo niegan. No, y los que lo aceptan dicen, ah, igual que es el presidente, él puede hacer lo que se le dé la gana. Y sí, pero no con los recursos de los colombianos, no con los recursos Yo le quiero públicos. hacer una pregunta. En esa época, Verónica Alcocer era la esposa aún de... Sí, de claro, Gustavo eso fue Petro. antes de que ella se fuera. ¿Sí? Eso hay una cachamenta a la berraca. Yo creo que ellos se separaron apenas. No, es que eso fue una humillación pública para Verónica, totalmente, totalmente. Bueno, y hasta aquí esta semana la caverna donde siempre quemaremos al que tiene la doble moral. En el fogón quemaremos a los que dicen mentiras de frente sin sonrojarse. Y en la rata de la semana les hablamos del descaro, de la doble cara, de no sonrojarse cuando se miente y cuando se actúa contrario a lo que se dice. Esto fue La Caverna, Kikín, parcero. Nos vemos de hoy en 8 días aquí en La Caverna, donde todo se quema, donde todo sale a la luz.